Buenas noches, mi nombre es Aine Patricia Torres Gil y mi compañera se llama Lady Janet Perea. Vamos a hablar con ustedes en el marco del primer portafolio del módulo Víctimas, Marco Legal y Políticas Públicas de la Maestría en Gestión de Procesos Psicosociales de la Fundación Universitaria Claretiana. Este análisis sobre los derechos de las víctimas en la legislación nacional la vamos a realizar teniendo en cuenta dos elementos orientadores. El primero es una pregunta sobre cuáles son los logros y las dificultades que se ha tenido en la aplicación de esos derechos de las víctimas dentro del país. Y el segundo es un análisis que surgirá de un testimonio que hemos conseguido y a partir del cual vamos a explicar cómo se han reconocido sus derechos. Para comenzar, vamos a hablar acerca de los logros y las dificultades. Respecto a los logros, nosotras consideramos que a nivel nacional existe o ha existido un avance bastante importante frente a la legislación y a las leyes que pretenden garantizar los derechos de las víctimas. Queremos destacar como punto de partida la Ley 387 de 1997, a partir de la cual Colombia, en primer lugar, reconoce que el país enfrenta un conflicto armado y ese acto de reconocimiento también permite que se asuma la responsabilidad por su incapacidad de protección a los ciudadanos. Y en el marco de esa ley también promulga unas directrices frente a la atención que se le debe brindar a esas personas. Hay que reconocer que el escenario político y social que tenía Colombia en 1997 era bastante caótico y las cifras de desplazamiento forzado eran alarmantes e indignantes. En el 2004 surge entonces la sentencia T025 que declara un estado de cosas inconstitucionales a la luz de la ley 387 de 1997, que convoca a toda la rama legislativa a repensar cómo podemos o cómo se podía prestar un mejor servicio, reconocer de mejor manera esos derechos de las víctimas. Después de la sentencia T025 surgen algunos autos de seguimiento a esa sentencia con la intención de velar por la garantía de derechos de las víctimas. Queremos destacar la 331 del 2019 que plantea una serie de indicadores de logros o de gestión de esos derechos, de esa garantía de derechos. Es decir, no solamente la ley tenía que decir qué derechos se debían proteger, sino también cómo iba a verificar que efectivamente eso se estaba protegiendo. El auto 859 del 2022 lo que hace es revisar esos lineamientos y cada día desde la rama legislativa, se hacen mejores esfuerzos para acercar a las víctimas a una satisfacción o a un goce efectivo de derechos. En el año 2011 se promulga la ley 1448 que se convierte en la política pública de atención integral a las víctimas, en donde hay también unos lineamientos específicos para brindar esa atención. Y por último, queremos destacar la ley 1922 del 2018, en donde se crea la jurisdicción para la paz. Esta ley la quisimos destacar porque muestra la voluntad política o la intención que ha tenido Colombia frente a esos avances, no solo por reconocer el conflicto y luego los esfuerzos por reconocer los derechos de las víctimas, sino para transitar hacia la paz, para garantizarle a los colombianos un escenario donde se pueda convivir de una mejor manera. Entonces consideramos que esos han sido logros bastante importantes. ¿Cuáles consideramos que han sido las dificultades? Los asociamos más a las particularidades de los territorios, que pese a esa promulgación que tenemos jurisprudencial, existen algunas prácticas a nivel de los territorios que dificultan que eso sea eficiente. Por ejemplo, los recursos que se dilapidan dentro de los territorios, las voluntades políticas de los gobernantes o de los alcaldes, que son los que finalmente dinamizan esa política pública y los que se deben encargar en representación del gobierno de hacer efectivos esos derechos de las víctimas. Entonces, nosotros lo asociamos así porque nos pusimos a pensar por qué en unos lugares sí se cumplen esos derechos y por qué en otros no. Vamos a escuchar ahora el testimonio de la víctima para saber cuál ha sido su experiencia en torno a ese goce de derechos. Mi desplazamiento ocurrió en el año 2017
en el corregimiento de Valerio, municipio de Pizarro. Para esa época, el gobierno me dio una ayuda de alimentación por 3 meses. Si estoy registrada como víctima, también he recibido subsidios como víctima en cuanto al tema de educación y salud. Si hemos sentido un trato diferente de acuerdo a nuestros usos y costumbres en el territorio. Cuando estábamos en el desplazamiento nos explicaron los derechos fundamentales que teníamos o tenemos como víctima. Sí he escuchado también sobre la restitución de tierra. Nos han explicado que el gobierno nos devuelve lo que el conflicto armado nos ha quitado. Sí he recibido subsidios del gobierno para pagar arriendo durante 9 meses y Bueno, partiendo del testimonio que acabamos de escuchar, nuestro análisis está enfocado en el que en este nos evidencia que para este grupo poblacional del corregimiento de Valeria efectivamente sí se aplicó la ley, sí, de víctimas, sí hubo un reconocimiento como condición de víctima, ellos quedaron registrados en el registro único de víctimas y desde ahí empezaron como a gozar de esos beneficios, que fue esa atención brindada por parte del proceso organizativo que ellos vivieron con el Consejo Comunitario. El Consejo Comunitario, pues, cómo se organizó y desde ahí les ayudó a que ellos se les pudiera, pues, toda esta población quedara incluida dentro del RU, que se le brindara esa atención de emergencia en alimentación, en vivienda, que se les considere unas condiciones dignas para ellos poder estar en este lugar receptor. Dentro de los servicios, lograron este proceso organizativo del Consejo que tuvieran la salud, la educación, que hubieran brigadas, que se les pudiera brindar esa atención de emergencia, guía surtiendo como todo el proceso de ley. También miramos que nos contaba ella que ellos lograron el retorno, ¿sí? Dentro de los procesos organizativos que se tienen, para este caso, ¿sí? Ellos lograron nuevamente retornar, reubicarse y el gobierno pues estuvo como muy pendiente de las diferentes acciones que se miraron y que se surtieron durante este proceso. O sea, el análisis acá nos lleva a que para este caso hubo un proceso organizativo fuerte, ¿sí? Relacionado con los consejos comunitarios que tiene pues el municipio de Pizarro para que esta ley se pudiera aplicar y ese ejercicio pudiera hacerse efectivo y pudieran tener ese uso, goce y disfruto en cuanto a sus derechos como víctimas. Bueno, entonces para concluir, nosotros nos queremos permitir decir lo siguiente. Primero, consideramos que en Colombia ha habido una mejora tangible frente al proceso legislativo en materia de víctima y especialmente en la transición hacia la paz. Que este no solo reconoce que en Colombia hay un problema o ha habido históricamente un problema de conflicto armado, la responsabilidad del Estado, la necesidad de reconocer, reparar, garantizar la no repetición a las víctimas, sino también de transitar hacia la paz. También reconocemos que ha habido una mejora en el sistema operativo de esas políticas públicas, es decir, un esfuerzo que hace el gobierno a través de sus distintas instituciones para ir cambiando esas malas prácticas institucionales que son las que a veces ralentizan el proceso o permiten o inhiben, ¿cierto? Coartan a esas personas de que puedan gozar de aquellas cosas que el gobierno por ley ya les otorga. Y por último, destacamos la importancia de las organizaciones, los movimientos colectivos y las distintas plataformas a través de las cuales se genera la veeduría, la exigibilidad y ese acompañamiento a las comunidades para que esta garantía de derechos no se surta solo de manera individual, sino de manera colectiva y que podamos seguir avanzando hacia una mejora en la atención y reparación integral a esas víctimas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.